Bueno, hola. Gracias a todos por estar aquí, por venir. Es un sábado, son fechas un poco que tenemos un montón de compromisos y fiestas de empresa. Así que, nada, muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Todos los que estamos aquí de verdes y alguno que no tiene la camiseta, somos voluntarios y llevamos adelante el programa de Technovation Girls, no solamente en Madrid, sino también en muchas otras regiones de España. Hoy aquí están los que viven en Madrid, pero también lo vamos a compartir por el canal de YouTube nuestro para que lo puedan ver los mentores que están en otras regiones de España, ¿vale? Primero de todo queremos agradecer a los patrocinadores. Aquí tenemos varios coordinadores de los hubs de empresas que son quienes nos apoyan para poder llevar adelante el programa. Además del trabajo que hacemos los voluntarios, contamos con la colaboración, el apoyo de muchas empresas que se suman a esta oportunidad para nuestras niñas. Así que gracias por hacerlo esto posible, porque es la manera que tenemos de poder llegar a más y más niñas. También contamos con el apoyo y con la colaboración de muchos espacios, ayuntamientos, bibliotecas, universidades que nos ceden los lugares donde se pueden reunir con los equipos. Nos ceden el espacio, por ejemplo, aquí la nave, para poder hacer hoy este encuentro. Quisimos hacerlo presencial para que nos podamos conocer, nos podáis conocer a nosotros, que vamos a estar acompañándolas durante toda la temporada. Y también para que al final tengamos un espacio de networking, podáis conocer a otros mentores de otras empresas, de otros sitios, y que aprovechemos este momento para conocer, que sabemos que también el networking es muy importante para nosotros. Queremos que sea un momento para poder devolver de alguna manera todo el trabajo que vaya a hacer este año con las chicas. La participación como mentor en el programa de Technovation Girls es algo transformador. Va a transformar la vida de las chicas que participan, las chicas que van a formar parte de vuestros equipos, pero también va a transformar la vida vuestra, porque lo que nos van a inspirar las chicas, lo que nos dan, realmente es muy, muy bonito. Así que os invitamos en este viaje tan bonito a participar junto con nosotros, que lo hacemos con muchísimo cariño y con muchísimo amor, porque realmente vemos el poder transformador que tiene Technovation Girls. Ayer estuvimos con el grupo de alumnae en una visita a AWS y realmente vemos lo que el programa hace en las niñas. Así que, bueno, os iremos contando a lo largo de la temporada las posibilidades que ofrece. Como les decía, nosotros somos de la asociación Power to Code. Es una asociación, una ONG basada aquí en Madrid, y somos todos voluntarios y participamos en el programa. Llevamos adelante el programa Technovation Girls porque buscamos fomentar las vocaciones STEM. Muchas de nosotras trabajamos en tecnología y estamos rodeadas de hombres, y queremos que en el futuro, y como la tecnología es el presente, no solamente el futuro, queremos que haya más chicas que se interesen por la tecnología y que decidan, cuando tengan que elegir su desarrollo profesional, carreras de tecnología. Por eso es que llevamos adelante el programa Technovation Girls. Este año cumplimos 10 años. Hace 10 años que llevamos el programa y muchos de nosotros estamos desde el inicio. Algunos son fundadores de la asociación y conocemos muy bien el programa. Así que quedaros con nuestras caras y tendréis nuestros contactos para poder acompañarlos y ayudarlos en el trabajo con los equipos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a contar un poquito cuál es el enfoque, cómo trabajar con los equipos, cómo comunicarse con las familias, el apoyo que necesitamos de los padres, cómo trabajar, reunirnos y qué es lo que necesitamos para poder llevar adelante este programa. Vamos a contar el currículum y cuáles son los recursos con los que contáis, no solamente lo que nos ofrece la plataforma de Technovation, sino también lo que les podemos ofrecer desde Power to Code para poder acompañarlos en el proceso.
Vamos a explicar cómo apuntarse y vamos al final, una compañera que ha participado varios años como mentora va a contar cómo ha sido su experiencia en el programa. Bueno, el rol que vais a desempeñar dentro de Technovation Girls, en este caso, es el de mentor. El mentor acompaña a las chicas durante todo el proyecto. Las vamos a guiar, las vamos a apoyar, vamos a intentar sacar de cada una lo mejor para que pueda llevar adelante este proyecto. No vamos a hacer el trabajo por ellas, sino que las vamos a guiar, ¿vale? Y el rol es realmente muy inspirador y nos llevamos muchísimo para nosotros. En la mayoría de los equipos que formamos, intentamos poner 2 mentores para que podáis repartir la carga. Vais a tener reuniones semanales con los equipos, con lo cual intentamos que haya 2 personas para que si uno o alguna semana no puede por un tema personal o de trabajo, pues pueda apoyarse en el otro mentor. Intentamos que en los equipos haya al menos una mujer como mentora para que pueda inspirar a las niñas. No siempre lo conseguimos, pero bueno, lo intentamos. Y también intentamos que alguno de los mentores tenga un perfil tecnológico y el otro que tenga un perfil más de negocio. Pero no necesitan conocer de tecnología. Lo importante es que tengan ganas de participar y de alentar a las chicas a llevar adelante el proyecto. Lo que se estaba diciendo, 10% contenido, 90% motivación. El programa se sigue, esto es un proyecto que está diseñado y preparado y tenemos todo el currículum a través de la web. Las chicas tienen un montón de recursos y vosotros como mentores para poder seguir el programa. Entonces la labor nuestra como mentores es poder guiarles y ayudarles a seguir ese currículum que tenemos. Se lo tienen que pasar bien. No van al cole, no es un rato más y que voy a tener que aprender. Voy nada más que a aprender y voy a tener que dar un examen. Tenemos un deadline, pero ese deadline, y esto es una competición, es para tener un objetivo, es para tener una fecha que sirve para que también las chicas terminen el proyecto. Sabemos que todas quieren ir a la final. La final este año es en la India, imagínense. Ir con las chicas, que lo paga Technovation, con el mentor a la India, pues fenomenal. Pero no es el objetivo para trabajar con las chicas. Lo importante es lo que aprenden, lo que se llevan, lo que hacen día a día. Entonces, algunas llegan 15 equipos de todo el mundo, pero es muy, muy difícil. Entonces, lo importante es el camino, disfrutar el camino con las chicas. Y cuando les preguntamos a las chicas qué es lo que más les gusta, muchas nos dicen la merienda. Así que pensar en cositas, pensar qué podemos hacer para que esas sesiones sean divertidas, para que esas sesiones que podemos llevarles para que incentivarlas a que trabajen. Y luego verán que las chicas, pues unas les interesa más la programación, otras le interesa dibujar y se vuelca a hacer el logo o a pensar en los colores, otra le gusta mucho hablar y desarrolla el pitch, otra le gusta hacer los videos y aprenden y mejoran los videos que hay que presentar. Entonces, como en cualquier equipo de trabajo, se reparten los roles y muchas veces se los reparten ellas solas y cada una contribuye con lo que más le gusta al proyecto. Y eso en realidad es lo que hacemos todos en un equipo, así que aprenden muchas cosas que tienen que ver con este tipo de tareas y que se van a llevar para su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el mentor? Pues ayuda a las chicas, las guía. Habrá que gestionar el tiempo porque hay que cumplir, como es una competición, con una cantidad de entregables que ahora los van a contar mis compañeras, que van a presentar en el proyecto. También les tenemos que ayudar a encontrar recursos. Van a contar con muchísima información y les tenemos que ir guiando para que puedan llevarlo adelante. El programa está previsto para que empiece después de Navidades, el 9-10 de enero, aunque hay algunos equipos que ya han empezado, y el deadline la entrega es el día 20 de abril, ¿vale? La idea es que se reúnan una vez por semana con las chicas, idealmente unas 2 horas,
y podáis trabajar los contenidos. Luego las chicas podrán trabajar algo más en su casa si tienen tiempo, tener en cuenta fechas de exámenes, depende de la edad de las niñas, pero sobre todo las que están en el instituto tienen fechas donde pueden hacer menos actividad. Pues se puede seguir trabajando y teniendo en cuenta esas fechas, pues programarnos un poco las actividades que hay que hacer, ¿vale? ¿Qué tiempo adicional tenés que dedicar? Pensar más o menos en 1 hora más por semana para preparar las sesiones, ¿vale? Para pensar, para ver cómo organizo las sesiones. Hay muchísimo material que ahora les vamos a contar que está disponible, cómo organizar semana a semana las sesiones con las chicas. Para los que repetís, no sé si alguno repite como mentor. ¿Alguien? ¿Sí? Bueno, vamos a contar lo que hay nuevo para este año. Por un lado, Technovation está muy interesado en saber en cuál es el enfoque que se le da a la ética, para que penséis junto con el equipo si esto puede afectar a alguien, así como cualquier actividad que hacemos nosotros en nuestra vida, que si podría tener alguna implicación y podría dañar a otra persona o demás, con la tecnología pasa lo mismo. Entonces nos vamos a tener que preguntar dentro del equipo si lo que estamos haciendo podría dañar a alguien, podría hacer, qué efecto podría tener. Ese tipo de consideraciones, este año Technovation nos pide que las pensemos con las chicas, para que la tecnología realmente pueda ayudar y que tengan en cuenta que no genere ningún problema. También se puede utilizar la IA generativa. Cuando empezó a aparecer hace unos años, nos preguntaban si podemos utilizar ChatGPT o cualquier herramienta de IA generativa. Por supuesto que se puede utilizar y queremos que las niñas y las chicas que participan la utilicen porque realmente es una herramienta que nos viene muy bien y nos puede servir para el día a día. En Technovation también. Lo que nos pide Technovation este año, por eso es nuevo, es que guardemos la información y cuando escribamos al final dentro de los entregables qué es lo que han trabajado, que cuenten qué prompts han utilizado, qué herramientas de IA generativa han utilizado, ¿vale? Pero las podéis utilizar perfectamente y está muy bien de que las chicas las utilicen. Feedback de usuarios. Tanto los equipos junior como senior, ahora vamos a ver que hay equipos por categorías de edades, tienen que presentar el feedback de usuario en los videos. Van a tener que explicar claramente, van a tener que trabajar preguntar a los usuarios qué les parece la aplicación, el proyecto que están haciendo y recoger feedback que podrán incorporar en su desarrollo. Van a tener que utilizar el pensamiento crítico y esto se lo pide sobre todo a los equipos junior y senior. Pensar lo que decía un poquito antes relacionado con la ética, si esto es bueno o podría dañar algo a alguien, ¿vale? Ese tipo de consideraciones hay que incluirlas dentro de los entregables de los junior y senior. Y para los equipos senior, para las más mayores que tienen que presentar un plan de negocio, este año Technovation nos pide hacer un Business Canvas. En lugar de hacer una presentación de 4, 5, 10 páginas, pues van a trabajar con el Business Model Canvas, que es una herramienta que utilizan hoy todas las startups. Entonces, pues hay un cambio con respecto a años anteriores y hay que utilizar este modelo. Por supuesto que está explicado y nosotros dentro del currículum, pero también haremos talleres para contar cómo hacerlo. Tenerlo en cuenta, sobre todo los que repiten, para que sigáis el currículum de este año. ¿Cómo es la comunicación? Con las familias, nosotros recomendamos que hagáis un WhatsApp, un grupo de WhatsApp con los padres de las niñas, sobre todo con las más pequeñitas, porque en general no tienen móviles, ¿vale? Donde les podéis decir dónde es la próxima reunión, cómo van, que algún padre avise si una sesión no va a ir la niña, pues que pueda haber una comunicación constante. Con las niñas más pequeñitas,
Technovation pide que los padres apoyen mucho a los equipos, con lo cual es muy bueno contar con un WhatsApp con las familias. También tenemos un WhatsApp para mentores, que entiendo que muchos de vosotros estáis en ese chat. Vamos a ir dando información de los eventos, los talleres y algunas deadlines que tenéis que tener en cuenta. Podéis preguntar a través del chat de mentores dudas que tengáis, y no solamente contestamos nosotros, en general contestan mentores de otros años donde dan respuesta a las dudas que podáis tener. Muchas veces son dudas relacionadas con algo de la tecnología, pero también puede ser cualquier tipo de duda que tengáis. Tenéis también nuestro mail para poder escribirnos si tenéis alguna duda o si tenéis algún problema con alguna de las niñas, con alguna de las familias, lo que sea, pues nos podéis preguntar, que todos nosotros pues hemos sido mentores y hemos pasado por situaciones similares. Recibiréis mails de comunicación. Los que están en español son los que enviamos nosotros desde Power2Code. Avisamos de un próximo taller como este, avisamos de alguna actividad, y recibiréis también mails que están en inglés que vienen de Technovation Global, ¿vale? A veces recibís muchos mails, pero bueno, es la manera que tenemos de comunicarnos y que no os perdáis nada. ¿Cómo les vamos a ayudar durante el programa desde Power2Code? Vamos a hacer talleres online. Tenemos unos 13 o 14 talleres previstos, algunos para mentores y otros para niñas, y otros donde podéis estar las niñas con los mentores y las niñas más pequeñitas con sus padres. Hacemos visitas a empresas para que podáis inspiraros con mujeres que trabajan en tecnología. Tenemos los grupos de WhatsApp. Complementamos equipos. Si alguno quiere ser mentor y no tiene equipo, o tiene un equipo con 2 niñas y quiere que ese equipo tenga 3, 4 o 5 niñas, nos avisáis, ahora vamos a decir cómo, y podemos complementar el equipo. Organizamos el evento intermedio, apuntaros la fecha, el 7 de marzo va a ser aquí en la nave, pero en la nave central, ¿vale? Es la mañana del sábado 7 de marzo, y la final ya está definida. La organizamos junto con la Universidad Carlos III en el campus de Leganés el 23 de mayo, ¿vale? Normalmente tenemos un turno por la mañana y otro turno por la tarde porque no entramos todos en el auditorio. Y doy paso a mi compañera Beatriz para que les cuente el trabajo en equipo. Hola a todos. Me vais a disculpar porque no tengo mi mejor día con la voz, pero espero que me entendáis bien y os llegue la información. Yo os voy a contar cómo trabajar con el equipo, ¿vale? Bueno, primero las reuniones con el equipo. Como ya os ha comentado Vanessa, os recomendamos hacer sesiones todas las semanas y trabajar 2 horas. Dependerá también de la edad de las niñas, de la organización, de dónde sean las reuniones, de ese entorno. Pueden ser 2 horas en una sesión, pueden ser 2 sesiones de 1 hora. Pues es una de las cosas que hay que equilibrar en función del equipo que mentoricéis. Hacer un icebreaker, romper el hielo con las niñas, sobre todo esa primera sesión en la que, bueno, pues hay que hacer equipo. Las niñas entre sí muchas veces no se conocen, a veces sí, pero no conocen al mentor. A veces, aunque todos se conozcan, poder romper el hielo, hacer alguna dinámica que permita ver las capacidades de cada una de ellas y cómo son y qué carácter, pues es interesante comenzar de esa manera, una manera divertida y jugando un poco las sesiones. Hacer una agenda con objetivos. Vuestro papel como mentor es conseguir que lleguen al final con el proyecto. Entonces tenéis que estudiar bien qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué hay que entregar, para poder también haceros una planificación y que de esa manera pues no quede el equipo enrocado demasiado tiempo, demasiadas semanas trabajando en una misma tarea, etcétera. Pero luego, para cada una de las sesiones es importante y os aconsejamos que tengáis claros qué objetivo tiene la sesión, que podáis hacer un resumen de los aprendizajes que han tenido, ¿vale? Y que expreséis cuál es el objetivo de la siguiente, ir haciendo esa organización, ¿vale? También es muy importante que en todas las sesiones cojáis evidencias gráficas de todo lo que estáis haciendo, fotografías, vídeos, guardar esos papeles que las niñas dibujan, todo, porque a la hora de construir la memoria final
todo eso os va a ayudar y va a ser mucho más sencillo tener todo recopilado desde el primer día, ¿vale? Luego los recursos disponibles están en el currículum, en la plataforma de Technovation. Hay un montón de horas, un montón de sesiones que están disponibles como apoyo. Que no suponga un agobio, no os tenéis que leer todo ni hacer todo, quien quiera que lo haga. Pero están para dar apoyo a los mentores y apoyo a las niñas. Y para esas partes, esas sesiones en las que a lo mejor tenéis menos experiencia, podéis apoyaros en eso. Hay además un motor de búsqueda y os permite ir directamente a buscar temas relacionados con la tarea que sea, ¿vale? Y la rúbrica y la submisión son súper importantes desde el primer día. Os lo vamos a decir yo creo que varias veces a lo largo de la sesión, pero es que es interesante que lo tengáis muy claro y que lo tengáis en cuenta desde el principio. Tened muy claro qué es lo que hay que entregar y no ir a los sueños de las niñas de hacer unos proyectos maravillosos, sino ir, al final tienen un tiempo limitado para desarrollar y esto no es más que un prototipo, que vayan ese mínimo que exige el programa y sobre eso crecer, pero que vayan un mínimo entregable, ¿vale? Porque es importante que ellas desarrollen algo completo, aunque sea pequeñito, ¿vale? Y la rúbrica os va a permitir conocer desde el primer día qué se valora. ¿Qué van a evaluar los jueces de ese trabajo? ¿Qué es importante que contenga cada una de las partes y cada uno de los entregables? Tenerlo claro desde el principio va a hacer que enfoquen el proyecto y vosotros las podáis ayudar para que tenga valor y estén satisfechas, ¿vale? Y luego tengan una evaluación mejor. Y tenéis el currículum del mentor. En la plataforma hay currículum para las niñas y hay currículum para el mentor, ¿vale? Esas son las cosas que tenéis que tener en cuenta para las reuniones con el equipo. Como icebreakers os dejamos algunas sugerencias. El objetivo es crear equipo, conocer al equipo, que os conozcan a vosotros, ver las habilidades de cada una de ellas, el carácter de cada una de ellas, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, pues, por ejemplo, calcar tu mano y en cada dedo poner una palabra sobre qué esperas del proyecto. O otro tipo de cuestiones que veáis que las interesan. Con los caramelos, pues asociar los colores y compartir preferencias, asociar los animales que les gusten. Todos son dinámicas que va a hacer que las conozcáis, que se expresen de una manera divertida y libre y así hasta las más tímidas van sacando y vais conociendo cosas de ellas y entre ellas se conocen, ¿vale? Entonces, bueno, pues crear el nombre del grupo, que creen su propio hashtag, que haga un sentimiento de equipo que las mantenga unidas y motivadas. Bueno, mira, que las niñas guíen como si fueras un robot preparando un sándwich, pues eso es muy divertido porque desde las primeras instrucciones, que son todas fallidas, hasta ir haciendo instrucciones que consigan un resultado, bueno, pues hace que tengan un sentimiento de unión y de trabajo divertido, ¿vale? Para trabajar presencialmente, bueno, pues tendrán que trabajar con ordenadores, con una pizarra, con papel y lápiz. El ordenador no es necesario desde el principio, pero bueno, tener el ordenador de apoyo, bueno, pues está bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay documentos colaborativos que se puede trabajar con ellas para que compartan la información y luego desde casa se puedan conectar y poder añadir cosas todos juntos en Google Docs, Miroboard. Luego, a nivel de gestión del proyecto, pues podéis utilizar algunas herramientas de gestión de tareas y poder poner las que están ongoing, las que están completadas, etcétera, ¿vale? Y os damos aquí algunos ejemplos. Luego, específicos de cada tema. Para cada unidad, pues hay la propia plataforma también os da recursos, ¿vale? Y si en algún momento no tenéis, como os hemos dicho, hay muchas redes de apoyo, de WhatsApp, de mails, y podéis preguntar en cualquier momento que os vamos a dar soporte o en el propio grupo de mentores. Vanessa os lo ha dicho, esto es una competición para tener un objetivo y un deadline, pero somos ante todo una gran comunidad y todo el mundo colabora y ayuda. Y luego el taller de Design Thinking que tendremos este año, todos los años lo tenemos, ahí también se dan muchos tips de cómo dinamizar esas reuniones con las niñas. Espacios, con todas estas organizaciones, ayuntamientos, bibliotecas,
pues establecemos convenios de colaboración y nos ceden espacios para poder reunirse. Aquí tenéis algunos de ellos de ayuntamientos, bibliotecas, universidades y otros espacios como este de la nave. Generamos un mapa interactivo y en este mapa, bueno, pues podéis navegar y podéis ver los links, las direcciones, los horarios, la disponibilidad, ¿vale? Son lugares públicos que para el trabajo presencial de las niñas pues es importante. Muchas veces el mentor y las niñas no se conocen y bueno, pues estar en un lugar público bueno, pues facilita mucho las cosas. También hay mentores que mentorizan grupos de hijas, amigos, urbanización, bueno, pues que se puede utilizar cualquier espacio, ¿vale? Pero nosotros ponemos a disposición estos para ayudar. Para el trabajo online hay muchos equipos que pues tienen esas sesiones online porque no tienen la disponibilidad o la capacidad de unirse físicamente en un sitio de trabajo. Pues hay herramientas para poder conectarse a través de las cámaras, verse y mantener esas sesiones, Skype, Zoom, Google Hangouts. Documentos colaborativos, como dijimos antes, donde poder compartir toda la información en las sesiones de trabajo y compartir todo lo que se produce, se genera y demás. Y todo guardarlo y por carpetas, por favor, insisto, guardar todo, fotos a todo, grabarlo todo. Las mismas herramientas también para gestión de las actividades y del trabajo que tienen que hacer, etcétera. Y el taller de Design Thinking, consultar porque hay aspectos específicos para las reuniones online, ¿vale? Y sobre todo, tanto presencial como online, es fundamental que las sesiones sean divertidas. Pero si cabe online, mantenerlas conectadas y tal, pues es más importante. Entonces, haced porque sean dinámicas, divertidas y que participativas, ¿vale? Luego, la generación de ideas, pues es el comienzo, ¿no? ¿Qué van a aprender? La primera cosa que van a aprender es cómo hacer un brainstorming, cómo todas tienen que aportar ideas, cómo seleccionar las ideas dentro de todas esas que proponen, agruparlas, bueno, pues y elegir como equipo, ¿no? Lo que sea más interesante y de qué manera muchas veces se elige una idea que no es la de una niña, pero parte de esa idea sí que se puede incorporar en la otra. Bueno, pues hay que equilibrar. Luego otras metodologías como el 1, 2, 4 all, pues al final es ir buscando respuestas a preguntas, primero individualmente, luego en grupos de 2, luego en grupo de 4, colectivamente, y cómo hacer esos trabajos de equipo. Y los 5 whys, el preguntarse el porqué de las cosas para ir a la raíz. Al final ellos tienen que buscar una solución a un problema, ¿no? Y entonces, bueno, pues ir ahondando en el problema para ver cuál es realmente, porque ellas tendrán ideas y luego sobre esas ideas hay que profundizar. Entonces estas metodologías ayudan a ir a la raíz y que eso ayude después a enfocar el proyecto hacia ese problema con una solución que realmente funcione. Luego tenemos el tip. Para todos, tendremos tips en muchas presentaciones. Para todo esto nosotros vamos a dar talleres, que serán, los talleres los vamos programando de acuerdo a algo que las niñas tienen que ir desarrollando. Entonces, pues el Design Thinking va a ser de los primeros, porque es lo primero que tienen que hacer. Entonces vamos a ir haciendo los talleres y tenemos los talleres de ediciones anteriores también grabados. Aunque no se pueda asistir, los talleres se generan en su mayoría online, aunque no se puedan asistir, todos quedan grabados, de tal manera que se pueden visualizar en nuestro canal de YouTube en cualquier momento, un domingo por la tarde o un sábado por la mañana. Cada uno cuando pueda se puede adaptar perfectamente para tener esta información. ¿Y qué van a aprender, qué van a crear? Van a aprender a trabajar con la inteligencia artificial, ¿vale? Como os decía Vanessa, es importante que las niñas utilicen la inteligencia artificial, la conozcan y lo usen en su proyecto, ¿vale? Y luego van a generar una aplicación móvil, una aplicación web que resuelva un problema que ellas van a identificar cuál es y cómo lo van a resolver. Para crear la aplicación van a hacer una aplicación móvil, una aplicación web. Como os he dicho, es muy importante que tengan las niñas en cuenta y vosotros las concienciéis de que es un prototipo. Hay un tiempo limitado, un prototipo con lo mínimo suficiente, imprescindible que se exige en el programa y sobre eso crecer, ¿vale? Pero no pretender que sea ni perfecto ni completo y de hecho en los entregables uno de los aspectos que tienen que desarrollar las niñas es qué otras funciones se pueden desarrollar, qué mejoras se pueden hacer, qué cosas a futuro se pueden incrementar.
¿Se puede utilizar la inteligencia artificial? Sí. Se puede entrenar modelos de inteligencia artificial, usar la IA generativa y, como en todo, evidencias, los prompts, los pantallazos, explicar qué han usado, qué herramienta, para qué. Todo esto es importante. 4 o 5 pantallas son suficientes. No nos volvamos locos. Lo que sea justo para hacer el proyecto. ¿Que les da tiempo después a hacer más? Adelante, ¿vale? Pero lo mínimo. Asiste a nuestros talleres. Damos talleres de programación en Scratch, en App Inventor, en Python, en programación de IA. Entonces, los iremos anunciando y programando. Y habrá talleres para mentores y talleres para niñas, porque, bueno, pues el enfoque es un poquito diferente. Los de niñas son más dinámicos, divertidos y enfocados a un lenguaje infantil o a temas que les interesen, y los vuestros pues están más dirigidos a adultos. La inteligencia artificial no es obligatorio o necesario que se utilice la inteligencia artificial en el propio proyecto. O sea, como parte de la aplicación. No todas las soluciones, no todos los proyectos requieren la IA como parte del proyecto en sí, pero sí que es importante utilizarlo para ayudar en el desarrollo. Tienen que desarrollar un logo, o tienen que construir imágenes, o música, o lo que quieran, ¿no? Entonces es importante que aprendan a utilizarlo y que dejen constancia, porque una de las partes del entregable es explicar cómo lo has hecho. Algunas plataformas recomendadas para el Machine Learning, pues tenéis aquí Teachable Machine by Google, Machine Learning for Kids, App Inventor, similar. Entonces, bueno, pues cada uno con el tipo de actividades para las que se puede utilizar, ¿vale? Y con qué otros programas, lenguajes está integrado y son compatibles, ¿vale? Os hemos dicho esos lenguajes de programación: Scratch, App Inventor, Thunkable, no sé si lo he dicho antes. Quiero dejar claro que se puede utilizar cualquiera. O sea, esos son los que se sugieren. Esos son App Inventor, Scratch, Python y el Machine Learning for Kids. Nosotros vamos a proporcionar talleres y va a haber material en la plataforma, pero no está limitado a esos, ¿vale? Si alguien se siente confortable desarrollando en Java o haciendo otras cosas, es posible. Y luego otra cosa que van a aprender es a crear una idea de negocio, a aprender a convertir esa idea que han tenido y esa solución que han diseñado y implementado en algo real, ¿no? Y cómo hacer alianzas, cómo vender esa idea, cómo monetizarla, difundirla, etc. Tienen que construir un plan de adopción de usuarios, los junior y los senior, ¿vale? Tienen que hacer esos estudios de mercado, recoger ese feedback de usuario, etc. Y las más mayores, las senior, tienen que construir el plan de negocio, además del plan de adopción de usuarios. También daremos talleres dedicados sobre cómo hacer esto. Y por último, creo, tienen que grabar un vídeo. Estos son los entregables. Tienen que hacer un vídeo técnico en el que se vea su aplicación funcionar, cómo es su aplicación, qué hace, cómo es el código, qué partes tiene, etcétera, y cómo funciona. También tienen que explicar qué no mejora o qué cosas van a incorporar a futuro y que no les ha dado tiempo a incorporar. También tienen que incorporar el feedback de usuarios, las más mayores, ¿vale? De qué manera han tenido en cuenta esos estudios de mercado, por qué se han enfocado en esas cosas, o los usuarios qué feedback les han dado a la hora de probar la herramienta y qué mejoras han incorporado, cómo han tenido en cuenta esos comentarios. Y el elevator pitch es el vídeo en el que ellas defienden su proyecto como equipo. Se presentan, qué han hecho, por qué lo han hecho, qué problema resuelve, cómo lo resuelve, por qué su solución es mejor que otras. Entonces es el vídeo de explicación de su proyecto, ¿vale? Cada uno de estos vídeos dura 3 minutos y son los entregables que hay que subir el día 20, ¿vale? Tienen que durar 3 minutos, ¿vale? Luego el día X nos preguntaréis, ¿y pueden durar 3 minutos 10 segundos? Tiene que durar 3 minutos, ¿vale? O un poco menos, sí, efectivamente. Si es menos, no pasa nada. Pero si es más, no sabemos qué pasa, ¿vale? Y como no sabemos qué pasa, os sugerimos que duren 3 minutos como máximo, ¿vale? Lo decimos aquí, lo repetiremos, lo veréis, lo escucharéis en los WhatsApps, en los grupos. En fin, hay jueces que evalúan el proyecto y que tienen la capacidad de decidir si más de 3 minutos es negativo o
en fin, mejor cumplir las reglas y que para eso están. También daremos talleres para hablar en público y de edición, grabación y edición de vídeo para, bueno, pues dar tips, ayudar, diferentes herramientas, bueno, pues todas estas cosas. Y lo que es fundamental como mentor para llevar los equipos es la motivación. Mantener a las niñas motivadas. Las niñas tienen que hacer el trabajo, los mentores no hacen el trabajo, ¿vale? Pero hay que animarlas, hay que guiarlas, hay que hacer que no se enroquen en una cosa, como niñas que son, de repente la discusión es el color del botón de no sé qué y se pueden enrocar ahí, entonces hay que desbloquear ese tipo de situaciones. De la misma manera, si no saben cómo hacer algo o pues se le pueden dar recursos, de herramientas, de tips, de cómo decidir, pues yo quiero mi idea, pues yo quiero, pues votemos, pues cómo hacemos. O sea, hay que desbloquear este tipo de situaciones para las que ellas, que no han hecho un proyecto nunca, no tienen recursos, ¿vale? Hay que estar atentos a esas niñas que son más tímidas y menos participativas. Todas tienen que participar, hay que sacar lo mejor de cada una y a veces no es tan difícil. A lo mejor hay niñas muy líderes que de una manera inconsciente pues tapan a otras que son menos líderes y se quedan un poquito. Hay que dinamizar y hacer que cada una participe, que se participe de una manera equilibrada y que todas aprendan y que todas se lleven la mejor experiencia del programa. Estar preparados para los altibajos. Las niñas empiezan muy motivadas. Algunos me lo habéis dicho, están súper enchufadas ya. Entonces, no se van a mantener súper enchufadas todo el tiempo. Habrá momentos en los que haya bajones. Bueno, pues hay que estar preparado para eso, para ver cómo reenganchar o asumir que hay días un poquito más flojos y no pasa nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas cosas van a ocurrir, pero os van a ocurrir a vosotros también, porque somos humanos, porque tenemos trabajos, porque tenemos familias, porque nuestro tiempo es limitado. Entonces, bueno, pues también hay que gestionar eso. Por eso muchas veces nosotros también aconsejamos que haya 2 mentores, por el equilibrio de habilidades de cada uno, por la disponibilidad y también para estos momentos en los que pues uno puede dar más de uno mismo y otras veces pues puede dar un poquito menos, ¿vale? Entonces esto pues hay que estar preparados porque sucede y hay que saber gestionarlo y hay que sobreponerse a ello, ¿vale? Luego hay que intercalar en una misma sesión cosas más densas y más complejas con juegos y diversión y la merienda. Muy importante para las más pequeñas, que tengan esos momentitos de, bueno, pues ese paroncito en el que me divierto, me río, contamos un chiste, tomamos una meriendita y seguimos. Y recargan pilas, ¿vale? Para ellas es importante porque no dejan de ser niñas y hay veces que no podemos hacer sesiones muy densas, tenemos que ir equilibrando. Y yo creo que os lo he contado todo, altibajos y bloqueos. Y hasta aquí. He llegado con las reuniones de los equipos, ¿vale? Y de paso a mi compañera Pilar, que os va a contar las cosas ya más densitas. Esta no. Buenos días. Bueno, lo primero, estamos viendo que estáis tomando fotos, estáis tomando notas. La presentación la vamos a distribuir, ¿vale? Porque pensamos que os puede venir bien como referente. Entonces, si queréis, pues luego la distribuimos, no es necesario que toméis las notas. Bueno, lo que os han contado, esto en realidad es un proyecto completo, como cualquier proyecto profesional que tengamos. Empezamos con un análisis, tenemos unos objetivos, vamos a desarrollar un producto y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la viabilidad, vamos a crear un plan de negocio, las más mayores, vamos a ver un plan de adopción de usuarios, cómo ese producto le podemos hacer llegar a otros usuarios. Pero lo que quiero que veáis es que esto no se trata de hacer una aplicación, esto es un proyecto completo. Lo que os decía Beatriz, no nos centremos en hacer muchas pantallas y no completemos todo el proyecto, ¿vale? Vamos a un mínimo producto viable. ¿Qué tenemos? Tenemos 3 categorías. En el programa se pueden apuntar las niñas de 8 a 18 años y están distribuidas en 3 categorías. Beginners de 8 a 12, Junior de 13 a 15 y Senior de 16 a 18. Las niñas hacen equipos entre 1 y 5 niñas. Una niña no es óptimo. Tal vez 2 tampoco, porque es mucho trabajo. Entonces, a partir de 2 niñas ya empieza a ser un equipo más óptimo. ¿Qué tienen las niñas para este proyecto? Pues los mentores, una pieza clave para ayudarlas, para apoyarlas, pero el trabajo es suyo. Tenemos los jueces que las van a evaluar y tenemos los coaches
para dar soporte a mentores, a niñas, a jueces. Y luego tenemos una parte importantísima, los voluntarios, que los voluntarios pues hacemos que todo esto sea posible. El currículum, ahora os voy a explicar la plataforma. Hay mucho material. Este material le tenéis que tomar como apoyo, lo que necesitéis. Tal vez verse todo el material es una tarea ardua. Las 4 fases que tiene el proyecto: un proyecto profesional. Tengo una idea, hago un análisis, utilizo la tecnología para hacer mi producto, veo si mi producto es viable, que es la fase de emprendimiento, y por último, ¿qué hago? Mi pitch. ¿Qué tengo que hacer? Vender mi producto, tengo que presentarlo. Este es el proyecto y en esto nos tenemos que centrar. Muchas veces el problema es que las niñas se centran en la parte de tecnología. Estupendo, pero no es la única. El currículum. En la plataforma de Tecnovision Global veréis que está el currículum educativo. Este currículum os va a guiar tanto para las niñas, los mentores, como para recursos adicionales. ¿Qué nos encontramos? Cada categoría tiene un currículum específico, porque los entregables y los objetivos no son lo mismo por categoría. Entonces, tenemos un currículum beginner, junior y senior. Tenemos uno específico de IA. Aquí os vais a encontrar todos los recursos que necesitáis de IA. Y por último, una cosa importante, veis que tenemos en la plataforma, veréis que hay uno que es el núcleo, que es un currículum más compacto. Cuando no hay tiempo de verse el currículum completo, ese currículum es común a las 3 categorías. Muy importante y que os va a venir muy bien en la fase primera de la ideación. Las niñas se van a basar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Abarca todas las problemáticas sociales. A veces no se sabe cómo empezar. Aquí tenéis unas unidades alternativas. Veis que por ODS están dando pues hambre cero, agua limpia. En estas unidades, ¿qué os vais a encontrar? Una primera parte de introducción, una parte de análisis y por último unas soluciones. Esto puede ser muy efectivo en las primeras fases para vosotros, lo primero, para saber cuál es vuestro objetivo, pero también como ejemplo para las niñas, porque muchas veces no sabemos cómo empezar. Directrices de envío. Importante, como todo proyecto profesional tenemos que saber los objetivos. Para eso siempre tenemos que tener en cuenta la submisión, que son los entregables que tenemos que enviar, y tenemos que tener la rúbrica, que es lo que nos van a evaluar. Un proyecto que no se completa no se evalúa. ¿De acuerdo? ¿Cuándo tenemos que entregar las cosas? El 20 de abril. Podemos ir haciendo los entregables a lo largo de todo el proyecto, ¿vale? Siempre presente cómo tenemos que entregarlo. Siempre es en inglés. Los vídeos, siempre subtitulados en inglés, aunque las niñas lo hablen en inglés, siempre subtitulado en inglés. Todo lo que entreguemos en inglés. Cualquier material que no esté en inglés no se evaluará. Todo está pautado, hasta 3 minutos, hasta 100 palabras, hasta 150 palabras. Entonces, todo lo que exceda de esas pautas, el juez puede decidir no apagar el vídeo. Si se excede, llega a los 3 minutos y lo puede apagar. Pero es una decisión del juez. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo son los entregables. Vamos a hacer una revisión de entregables. Importantísimo. Esto es nuestra hoja de ruta, ¿vale? Si no completamos esto, no tenemos proyecto, no podemos entregar. Lo primero que tenemos que hacer es la información del proyecto. El nombre del proyecto, la descripción y la ética. Veis que están marcados cuáles son los máximos que nos piden. ¿De acuerdo? Ética es una de las partes nuevas que se ha incluido este año. Los vídeos, tenemos 2 vídeos. Un pitch, donde las niñas van a presentar el problema, van a presentar su solución. Estos vídeos en inglés, siempre subtitulados, ¿vale? Aunque las niñas hablen en español, subtitulado en inglés, y si hablan en inglés, también subtitulado. Esos vídeos se van a compartir en YouTube o en Vimeo, y siempre sin clasificar o que sea visible públicamente. Si no se hace así, los jueces no pueden ver los vídeos, entonces se quedarían sin evaluar.
¿Qué más tenemos? Para lo que son categorías junior y senior tenemos el plan de adopción de usuarios. Como en cualquier producto que desarrollemos, tenemos que decir cuál es el futuro de ese producto. Tenemos que ver de qué manera lo vamos a hacer llegar a más usuarios, qué plan tenemos de hacerlo llegar. Imaginad que hacemos una aplicación para ayudar a los adolescentes en temas de ansiedad, de salud mental. Pues a lo mejor las niñas pueden plantear en su plan de adopción de usuarios que van a ponerse en contacto con los departamentos de orientación de los colegios. Muy buena propuesta. Tienen que ver cuál es el futuro de esa aplicación, cómo la van a hacer llegar a otros usuarios. Tenemos el plan de negocio, este año Business Canva. Hay unas plantillas que veremos en el currículum que os pueden ayudar a completar ese plan de negocio. Os van a decir, pues tenéis la propuesta de valor, el estudio de mercado. Hay muchas plantillas que os van a guiar como checklist, ¿vale? Ahora veremos algunos ejemplos. El código fuente de la aplicación hay que entregarlo. La forma de entregarlo dependerá de cómo lo desarrolléis. Si es App Invento, se va a dar el fichero que se descarga de la aplicación, el fichero extensión a IA. Si es otros lenguajes, tenéis un modelo de IA, pues se darán ficheros comprimidos. Pero sí es importante que el código fuente se suba a la plataforma porque es evaluable. Lecciones aprendidas. Como en todo proyecto, las niñas van a indicar qué es lo que han aprendido. Muchas veces nos vamos a la parte técnica, pues he aprendido a programar, a diseñar, pero hay otros aprendizajes. ¿Qué retos te has encontrado? ¿Qué partes te han creado dificultad? ¿Cómo habéis solucionado discrepancias en el equipo? Eso es importante. Aquí hay que subir entre 2 y 6 fotos. Como consejo, durante todo el proyecto las niñas van trabajando, id haciendo fotos para luego poder subirlas, porque muchas veces se suben fotos del equipo, que está muy bien, pero no hay fotos del equipo trabajando. Si las niñas deciden hacer una aplicación, por ejemplo, de residuos y van por el barrio viendo pues cómo están pues los contenedores de residuos, hagamos una foto. Si las niñas están trabajando y están haciendo sus pantallas, la están pintando, hagamos una foto. Vayamos haciendo fotos durante todo el proyecto que luego las podamos subir a las lecciones aprendidas. ¿Qué más tenemos en lecciones aprendidas? Bibliografía, importante, y legitimidad de la información. Esto es nuevo este año. ¿Esto por qué lo incluye Technovation? Porque está fomentando un pensamiento crítico. Las niñas tienen que saber qué fuentes son legítimas, qué certeza tienen esas fuentes y tienen que saber esa bibliografía, de dónde habéis conseguido los recursos, y tanto la ética como la legitimidad y la bibliografía están puestos para fomentar ese pensamiento crítico. ¿Qué más cosas? Bonificables. Si la aplicación tiene un login, pues hay que incluir cómo se loga el juez para verla. Hay que incluir pues unas instrucciones de uso, pues también es bonificable. Una foto del equipo, incluso un resumen, pues bonificable. ¿De acuerdo? Importante. Si no se suben estos entregables, no se finaliza el proyecto. Ahora veremos en el dashboard de mentores dónde se realiza la submisión y además cada vez que subís os va apareciendo el check. La rúbrica, pues otro de los documentos que siempre tenéis que tener en cuenta. La rúbrica, ¿qué nos va a decir? ¿Qué es lo que nos evalúan? La evaluación es diferente para las 3 categorías. Aquí en Technovation podéis descargar el documento que corresponde a la categoría. En realidad el documento es una rúbrica única, se puntúa entre 1 y 5. 1 es no lo ha alcanzado. Aquí sí que como consejo hacer una checklist de lo que se presenta, porque a veces todo lo que evalúan no lo hemos incluido, por ejemplo en el vídeo. Entonces si yo no lo he incluido me van a evaluar con un punto, el apartado no se ha realizado. Entonces es importante que llevéis una checklist. En la rúbrica podéis ver que es bastante sencillo lo que se evalúa. Por ejemplo, explica cómo decide el equipo la información recopilada era legítima. Si no lo incluyes, es un 1. Entonces, importante estos documentos. Siempre como hoja de ruta en todos los proyectos, submisión y jueces.
Otra cosa que os comentaba Beatriz antes, a veces cuando llegamos casi al final del proyecto nos centramos en que las pantallas sean más bonitas, quiero meter esta funcionalidad y nos olvidamos de lo que tenemos que completar. Entonces tenéis que jugar con esos tiempos. Muchas veces es mejor parar la aplicación. Si no hay tiempo para parar la aplicación, explicar cuál es el futuro de la aplicación y completar los entregables. ¿Qué más tenéis en la aplicación? Todo esto hemos hablado de lo que es el currículum, pero también tenéis recursos para vosotros. Estos recursos os van a ayudar durante todas las fases del proyecto, desde el inicio, durante la temporada y al final. Aquí os vais a encontrar cosas que os pueden venir bien. Por ejemplo, importante que a veces no lo sabemos, tenemos una galería de aplicaciones de Technovision. Importante, cuando empezamos a trabajar no sabemos por dónde empezar. El ver otras aplicaciones, otros trabajos, nos pueden ser motivadores y nos pueden ayudar. Veréis que tenéis depuración, guías, recursos de codificación. Probablemente cualquier duda que tengáis, si vais aquí a recursos, vais a tener una unidad que os guíe. ¿Qué más tenéis a vuestra disposición? Todos los talleres y todos los eventos. Los talleres, empezamos con los talleres de formación de mentores. Vamos a tener una sesión también para mentores, una sesión de dudas que será online. Empezamos con el Design Thinking porque tenemos que empezar los proyectos con los análisis, con la ideación. Los ODS es un taller que a las niñas les gusta muchísimo, es uno de los talleres que disfrutan más. Es la base de sus ideas. Ahí van a encontrar toda la problemática social y seguramente el ir a ese taller les va a ayudar también, con todos los recursos que tienen, a centrar esa idea. Tenemos los talleres técnicos, damos App Inventor, Scratch, Inteligencia Artificial, Web Apps, y luego los talleres del plan de negocios, hablar en público, grabación y edición de vídeo, y luego tenemos uno específico de entregables, ¿de acuerdo? Los talleres no son obligatorios, los talleres son voluntarios. Tenemos un canal de YouTube con muchísimo material de otros años, con píldoras formativas. Por ejemplo, de App Invento hay 2 píldoras que les gusta mucho a las niñas, que es un piano y una calculadora. Les gusta mucho y se empiezan a manejar con la aplicación. Entonces, que tengamos en cuenta que tenemos el canal de YouTube, todo se queda grabado y se sube. Si no puede asistir, no pasa nada, lo puede ver. Y este es nuestro timeline, ¿vale? Ahora mismo, ¿dónde estamos? Octubre, noviembre y diciembre es la época de difusión del programa, donde se empiezan las inscripciones y donde comenzamos con el primer taller, que es el vuestra formación. ¿Cuándo empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar después de Navidad. 9 o 10 se empezará los equipos a trabajar. Trabajamos hasta abril. El 20 de abril se entrega todo. ¿De acuerdo? La final ya tenemos fecha, que es en mayo, es el 23 de mayo. Entre abril y mayo las niñas pues ensayan su presentación, suele haber unas prefinales en los hubs que tenemos para que las niñas practiquen, pero este es nuestro timeline. Tenemos un evento intermedio que se realiza aquí en la nave, que es el evento que llamamos el encuentro de equipos. En este encuentro, ¿qué hacemos? Se hacen talleres desde hacer un logo, talleres de prompting. Además de los talleres, hay un grupo de expertos, estamos un grupo de expertos aquí para resolver dudas directamente a las niñas y a los mentores durante toda la jornada. ¿Y qué se pretende con ese equipo? Pues motivar a las niñas. Las niñas empiezan con mucho entusiasmo, con muchas ganas, pero es verdad que luego se junta con el trabajo del colegio, hay épocas más bajas. Entonces, este evento pues ayuda a esa motivación, a ese empujón final, a resolver esas dudas, a esos problemas que nos están atascando. Nosotros estamos aquí para ayudaros. Vamos a ver, importante, como mentores tenéis un dashboard en la plataforma de Technovision Global y ahora tenemos que ver cómo vamos a hacer el onboarding para empezar a trabajar. La inscripción. En la página de Power to Code, recordad que tenemos la plataforma de Technovision Global,
y tenemos la plataforma de Power to Code, que somos nosotros. En Power to Code, ¿qué tenemos? Unas guías de inscripción de niñas y mentores. ¿De acuerdo? En la página lo tenéis. Además, en el chat de mentores ya está fijada la guía del registro de mentores. ¿Vale? Esto os va a ayudar a la inscripción. Para los mentores, importante, el registro es individual en la plataforma de Technovation Global. Tenéis que hacer un training obligatorio. Este sí que es obligatorio, pero es muy sencillo. Son 6 unidades que sí que tenéis que pasar la fase obligatoria. Tenéis que rellenar en vuestro perfil vuestra bio, ¿vale? Y importante, para trabajar con menores necesitamos un certificado negativo de delitos sexuales que tenéis que enviarnos a este correo. Esta es la inscripción en Technovation. ¿Qué tenemos aparte? Si necesitáis equipo, completar un equipo, sitios para reuniros. Ahora os voy a explicar cómo nos lo vais a solicitar a nosotros. Este es vuestro dashboard, ¿de acuerdo? Veis que tenéis una primera parte que es el onboarding, otra parte que es la creación de equipos y luego tenéis lo que es la submisión, el pitch y por último todo el tema de puntuaciones y certificados. Empezamos con el registro, completamos las lecciones obligatorias y os irán apareciendo los check aquí. Tenéis que dar vuestro consentimiento, ¿vale? Y tenéis que completar vuestro perfil. En el resumen tendréis que dar una descripción vuestra, de vuestro trabajo, de lo que podéis aportar, porque eso es lo que se va a ver en la plataforma. Os recuerdo 2 cosas importantes. Cuando os inscribáis, si es la primera vez que os vais a inscribir, os va a pedir cuál es vuestro chapter. Nosotros somos Technovation Girls Madrid, ¿vale? Os aparecerá Vanessa Cabral, que es nuestra embajadora. Si sois mentores de otros años, os va a aparecer esta pantalla donde te va a decir cuál es tu chapter y lo vas a confirmar, ¿vale? Esto es importante. Otro punto importante, cuando se haga la formación tenéis que completar, tenéis que chequear que la habéis completado, porque si no, nos va a aparecer. Hasta que en el dashboard no tengáis todos los checks, no podemos empezar a crear equipos, ¿vale? Entonces, importante, estos 2 puntos tenerlos en cuenta. Este es muy importante porque aunque hayáis pasado las lecciones, si no chequeáis, no os va a aparecer como completadas. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando ya tenemos los checks? Empezamos la creación de equipos. ¿Veis 2 cosas? Podemos buscar equipo. En la plataforma podemos buscar mentores, podemos buscar niñas y veis que aquí hay otro que son las invitaciones. ¿Esto cómo funciona? Yo hago un equipo y yo busco a mis niñas. Y entonces yo las mando una invitación o la niña me manda una invitación a mí. Y aquí está para aceptarlo. Importante que los grupos estén completos, ¿vale? Porque si no, luego no vamos a poder continuar haciendo submisión. Entonces, importante que completéis los equipos, que verifiquéis que estáis como mentores, que están todas vuestras niñas registradas y que ya no tenéis nada más pendiente. Bueno, antes de pasar a las niñas, desde aquí también podéis acceder al currículo. Aquí vamos a hacer el submisión de los entregables, que también os va a ir saliendo una checklist y lo mismo, cuando completéis información del proyecto se marcará, cuando subáis el vídeo se marcará y os guiará cuando esté todo subido, es cuando lo podéis entregar. Por último, cuando ya esté hecha la submisión, podréis elegir el evento de la final regional. En cuanto a las niñas, pues lo mismo, es un registro individual, los padres tienen que dar un consentimiento, la creación de equipos igual que la vuestra, las niñas pueden buscar en la plataforma, pueden mandar invitaciones, pueden recibir invitaciones y lo mismo, si las niñas necesitan mentores, otras niñas para el equipo, un sitio para reunirse, se tienen que poner en contacto con nosotros. ¿Cómo hacemos el tema de la formación de equipos? En Power to Code tenéis una formación de equipos y hay un formulario. Aquí en el formulario nos vais a indicar las necesidades que tenéis. Van a aparecer una primera opción de lugares para reuniros, si eso es lo que queréis. Elegís el sitio, una primera opción y una segunda. Podéis indicar aquí comentarios, quiero un equipo con esta amiga, quiero un equipo donde el mentor sea esta persona
y nosotros lo creamos. Pero eso sí, si este formulario no está, nosotros no podemos hacerlo. Sí que vemos que hay gente inscrita en Tecnovisión Global y nos ponemos en contacto con ellos para indicar necesitas equipo, necesitas sitio, pero importante, esto tenéis que completarlo para que nosotros sepamos qué es lo que queréis. Chat de mentores. Yo creo que, bueno, la mayoría estáis y si no, este es nuestro chat de mentores. Toda la información se pasa por el chat. En realidad, esto es una comunidad, ¿vale? Este chat es una comunidad, los mentores ponen dudas, otros mentores las resuelven, entonces entre todos pues nos ayudamos. Se fija la información, ahora mismo tenéis fijada la del registro y este es el chat general pues para padres, ¿vale? Que aquí también se pasa la información de las niñas. Y ahora mismo yo creo que pasamos a la experiencia del mentor. Gracias. Bueno, ahora queremos compartir con vosotros la experiencia de una mentora que ha participado varios años, que ahora está apoyando a equipos. Es Marta Balbás y viene de Repsol, del hub de Repsol, que lleva participando con nosotros varios años. Así que bienvenida, Marta, y cuéntanos de tu experiencia. Me preguntaba Vanessa, he llegado tardísimo. En realidad en Repsol yo hago cosas muy parecidas a las que hacen las niñas, que es, me lo acerco, que es acompañar a los compañeros de negocio en los desarrollos de proyectos digitales, en particular últimamente en proyectos de IA generativa. Es un honor estar aquí con vosotros, no sé si va a aportaros mucho. Cuando me pidieron que os contara mi experiencia, saqué un montón de puntos y ahora las estaba escuchando y digo, ostras, si es que lo están contando casi todo. Pero voy a repetir algunos, porque creo que parte de lo que pasa cuando trabajamos de mentores la primera vez es que no nos damos cuenta realmente de lo importante que es algunas de las cosas que ellas nos acaban de decir. Para nosotras, repetimos, y además repetimos todas, las 5 chicas, las 2 mentoras, me encantaría que estuviera aquí nuestra comentora, que es maravillosa. Tecnovation ha sido una oportunidad y un viaje. Es una oportunidad que no te vas dando cuenta hasta que no lo vais viendo, evento tras evento, momento tras momento, toda la organización que hay detrás y todo el trabajo para que las chicas puedan hacer algo que es muy difícil desarrollar de otra manera, ¿no? Desde los medios hasta después ya veréis cada uno de los eventos, cada uno de los talleres, el jurado que dedica también un montón de horas a poder devolverles algo a las chicas, ¿no? Entonces lo primero que os diría es aprovechad la oportunidad. Esa es una maravilla. Que es para nosotras, y yo creo que tenéis que prestar mucha atención, que ha sido lo más relevante, el equipo. El equipo tanto desde lo individual como desde lo colectivo. Nosotras hemos tenido un equipo que se conocían, son amigas del cole, pero también después otro año he participado como jurado. Hay equipos de niñas que no se conocían, que no conocían a las mentoras. Niñas que tienen un momento vital, a veces lamentablemente es más que un momento, pero en el que les falta un poquito de luz, un lugar seguro y Tecnovation, el equipo es también ese lugar y ese momento de tener un espacio de seguridad y a lo mejor no están enfocadísimas en el proyecto, pero también les estamos aportando un montón de cosas. Entonces tener esa mirada de dónde está cada una de las niñas y qué necesitan, qué aportan. Desde mi experiencia desde niñas que se conocían, pero entiendo que va a ser muy parecida y aquí sí que es muy importante, y ellas lo han dicho, fomentar todas esas dinámicas en las que ellas mismas nos digan qué esperan y a qué se comprometen. Nosotros, por ejemplo, el primer año cogimos un bote vacío y allí cada una ponía en un papelito lo que esperaba del proyecto, ¿no? Y del viaje. Y el último día, cuando ya acabamos, lo volvimos a abrir y vimos pues dónde habíamos llegado, qué habíamos cumplido, ¿no? Otro ejercicio que es bonito, pues con cartulina, con lo que queráis, una serie de frases, ¿no? De me comprometo a, mis fortalezas son, no estoy dispuesta a. Es bonito que las niñas se expresen dónde están, qué quieren, que vosotras sepáis qué esperan, ¿no? Y luego otra recomendación que os daría es que a la vez les contéis lo que es Tecnovation y cuál es el programa, ¿no? ¿Qué vamos a crear? ¿Qué nos van a evaluar? Y eso tanto para ellas como para vosotras, lo acaban de decir, pero es que se nos olvida y nosotras cometimos el error y luego hubo muchísima frustración. Nosotras pusimos muchísimo foco en la aplicación. La aplicación se submite, pero no se evalúa.
Quiero decir, se evalúa desde la perspectiva de todo lo que hay alrededor de ella. ¿Por qué han elegido esa idea? ¿Cómo han investigado esa idea? ¿Cómo han probado esa idea? ¿Por qué es buena y que devuelva a la sociedad esa idea? Pero si los bloques están mejor o peor, la parte de diseño está mejor o peor, lo importante es el recorrido y el aprendizaje, no tanto el resultado de la aplicación. Y desde ese punto de vista es también muy interesante tener en mente, ellas y nosotros como mentores, qué es lo que viene después y qué entregar, ¿no? Porque además la aplicación para las chicas también depende mucho de si han participado, de la edad que tienen. Muchas es la primera vez que se enfrentan a la programación, tanto desde un punto de vista más formal de arrastro un bloque o tiro una línea de código, como casi desde un punto de vista conceptual, ¿no? Que es un if-then, y eso cuesta muchísimo que ellas empiecen a trabajar todo esto, ¿no? Entonces, la aplicación puede ser infinita y aquí os doy 2 consejos. Parad en algún momento, pero también empezad pronto. No tanto, a lo mejor no vayáis directamente, sobre todo con chicas pequeñas que nunca se hayan enfrentado a esto, a levantar una pantalla de App Inventor o un código Python, pero coged un juego manipulativo. Mirad, por ejemplo, nosotras jugábamos con dameros de este estilo y unas fichas de parchís y unos papelines diciendo, pues si me sale un número par en un dado voy para adelante y si me sale impar voy a la derecha y empiezo aquí a ver dónde termino. Cosas muy sencillas para que vayan cogiendo conceptos muy básicos y que ellas integren poquito a poco qué significa o qué pueden hacer con la programación. En el currículum hay también ejercicios buenísimos. Uno lo traíais, a mí me encantó, eso lo hicimos un montón de veces, el de un vídeo para hacer un sándwich creo que era de crema de cacahuete. Y ahí ven, por ejemplo, o unos dibujos recortados, unos dibujos de formas abstractas. Una de las niñas no ve el dibujo, la otra sí, y le va dando instrucciones de cómo hacer el dibujo. Son ejercicios buenísimos para que ellas cojan el concepto de que es un algoritmo. Un algoritmo no es voy a ir a aquella esquina, porque si no le voy diciendo paso a paso cómo tengo que llegar a aquella esquina, no voy a llegar a esa, voy a llegar a la otra, ¿no? Entonces, son conceptos que algunos de nosotros sí tenemos integrados y para ellas es un mundo nuevo, ¿no? Entonces, ahí sí que os aconsejo que os apoyéis muchísimo en el currículum. Va a ser una montaña rusa emocional y desde ese punto de vista es muy bueno no solamente trabajar en el equipo y en el vínculo al principio, sino ir recordándolo. Nosotros una actividad que hicimos y fue muy bonita a mitad de camino, cuando además estábamos en un momento flojo, fue hacer un ejercicio de agradecimiento. Normalmente además, como os decían, las sesiones son arduas, y es bueno intercalar algunos momentos de un trabajo más duro con algunos momentos de evasión. Y esos momentos pequeños de evasión también los podéis utilizar para hacer estas dinámicas de grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí lo que hacíamos fue un gracias. Cada una le daba gracias a las compañeras por, ¿no? ¿Qué estás aportándome? ¿Qué estás aportando al equipo? Esos son momentos en los que vuelves a recuperar esas conexiones, ¿no? Os hablé del equipo, os hablé de las expectativas y a que se comprometen. Dentro de las expectativas creo que es imprescindible que vosotros os tracéis un calendario a largo plazo y uno en el corto. Lo vais a cambiar 1000 veces, a lo mejor vais a decir el 15 de enero voy a estar haciendo esto, mentira, no llegas. No pasa nada porque lo cambiéis siempre y cuando teniendo en cuenta qué hitos sí o sí a lo mejor deberíais de cumplir, ¿no? Y que ese calendario de alguna manera lo compartáis con ellas, incluso si son más mayores que lo hagáis con ellas, incluso si son senior a lo mejor que lo hagan ellas y vosotras les deis feedback de mejora, ¿no? En el sentido de qué vamos a hacer en cada momento, cómo lo vamos a hacer. Y luego también yo creo que es bueno que estructuréis las sesiones, incluso con ciertos patrones, aunque no todos los días hagáis lo mismo. Nosotras, por ejemplo, que quedamos los domingos de tarde, lo primero que hacemos es merendar. Nuestras chicas, una cosa que hacen también que les gustó muchísimo es que tienen un cuaderno de equipo y cada día una de ellas se lo lleva y apunta lo que hicimos o lo que le gustó más o lo que vamos a hacer para el próximo día. Entonces, mientras merendamos, revisamos eso. O si se llevaron algo para hacer en casa, pues lo presentamos y lo compartimos en ese momento. Luego, al final, sobre todo, que como ellas nos han contado, diversificamos tareas, pues una se llevó un poco de programación, la otra un poco de vídeo, la otra investigó, lo comparten en esos momentos, utilizamos ese momento para compartir. Luego, normalmente, armamos una de las actividades principales de mayor enjundia, paramos un poquito, muchas veces paramos incluso con juegos físicos para que se levanten, para que se muevan. Tiramos mucho, mi compi fue scout, tiramos muchísimo de repertorio para que haya mucho movimiento y desconecten la cabeza, ¿no? También. Y luego acabamos todas las sesiones evaluando. También depende de la edad, pues a veces puedes hacer un I wish I like, pero nosotras traemos también muchas cosas como
estas manos, semáforos de todos los colores, para que a distintas preguntas que les hacemos de las dinámicas que hemos hecho, de lo que hemos trabajado, pues ellas nos digan cómo lo han visto, ¿no? Y ahora que repetimos y son un poco más mayores, les estamos pidiendo a ellas que hagan ellas la evaluación. ¿Qué te gustaría evaluar? De lo que hemos hecho, ¿qué crees que es importante que revisemos, ¿no? Incluso ya no nos hacen falta solo los semafóricos, sino que entramos un poquito más en los contenidos, en qué les gustaría mejorar, etcétera, etcétera. Más cositas. El design thinking es nuestro compañero todos los días, tanto desde un punto de vista más formal, y lo vais a ver y lo vais a usar muchísimo en la búsqueda de temas, ¿no? Siempre aquello de abrimos y cerramos, primero divergimos para luego converger, y vais a encontrar un montón de técnicas, como en el día a día a nosotros nos ayuda mucho a la hora de buscar consensos. Intentamos evitar el consenso por el puro voto, para que no estemos siempre solamente levantando mano o poniendo botoncitos para votar. Trabajamos mucho con estas técnicas que nos han dicho por ejemplo, a la hora de buscar un tema. Buscamos temas entre todas, ¿no? Y jugamos con este ejercicio de ahora vamos a pasarnos el tema. Le pongo una pega o un punto de mejora a tu tema, lo vuelvo a pasar. Y la siguiente nos da una solución a esa pega que le pusimos y después otra pega, ¿no? O muchas cosas que hacemos muchas veces en la búsqueda de nombre para la app, en la búsqueda de logo o en cosas más chiquititas. Tenemos una lluvia de ideas, seleccionamos unas poquitas y después dividimos esas poquitas para que en equipos, como somos 5 dedos y de 3, o a veces individualmente, se busque una defensa de qué nos va a aportar eso, por qué es bueno, cómo lo podemos mejorar, cómo le podemos dar una vuelta, y después volvemos a retorcer esos grupos, de manera que al final, cuando tú te has quedado con una idea, eso es una idea de todas. Una la parió, la otra la defendió, la otra le hizo la doble defensa. Sabemos, además el primer año íbamos muchos equipos, tanto de Repsol como del cole, hay muchos equipos que se han quedado precisamente en estos puntos, y como en todos los equipos y en vuestros trabajos, los problemas no son técnicos, son humanos. Entonces, aquí es donde nosotros más les podemos devolver y aportar, y estar pendientes no solo de reconducir, sino de, en la medida de lo posible, darles elementos en el trabajo del día a día para que no lleguen esos conflictos, porque ya estáis trabajando siempre desde una mirada muy inclusiva. Luego, algunas cosas que nosotras hacíamos también es que ellas tomen conciencia. Primero, están en un proyecto para chicas, y eso tiene un porqué, y hablar de ello también es bueno, ¿no? Y somos diferentes. Nos hablaban antes de las niñas tímidas, cosas que hemos hecho nosotras, por ejemplo, en algunas sesiones, anotar el tiempo y las veces que hablan unas y no otras. Y también les compartimos, ¿no?, por qué en métodos participativos, asamblearios, democráticos, al final muchas veces el resultado del todo tiene mucho que ver con las niñas más dominantes. Y es bueno que tomen esa conciencia y que ellas mismas vayan cambiando esas formas de trabajar, se dan paso las unas a las otras. Son cuestiones que también podéis trabajar y que son valores que se van a llevar de todo el trabajo que tenemos aquí. Y luego, en la medida en que tengáis niñas más mayores, niñas que repiten, fomentar la autonomía. No siempre, no todo lo tienen que hacer ellas, pero igual que les puedes pedir que valen una sesión, les puedes pedir que preparen una sesión, o que te den las ideas de qué les gustaría hacer, o qué dinámicas les están gustando, o que una prepare cosas para otras. Eso también es algo muy interesante. El tema. Para mí la elección de tema es uno de los puntos clave de todo el proceso, porque van a estar con el tema todo el resto del tiempo. Tiene, en la medida en que podáis, y para nosotras esto ha sido un aprendizaje y espero que lo hagamos mejor, un tema con el que vinculen. Y luego también observando, si veis años anteriores, casi todos los equipos que ganan tienen temas muy cercanos a ellas. Hay temas que son buenísimos para la humanidad, pero que nos pillan tan lejos que luego a ellas les cuesta muchísimo vincular y entrar en esos temas. En cambio, si buscan temas de sus áreas, ¿no?, de su familia, de sus días, de su día a día, de sus amigos, de sus preocupaciones, es muchísimo más fácil que vinculen con ellos y que los puedan trabajar. Dedicarle tiempo y calma a la elección del tema, y no solo a la elección desde un punto de vista de ya tengo el tema, ya tengo el título, sino a desarrollarlo y a profundizar. Ahí podéis estar un par de sesiones, 2, 3, 4. Una vez que lo tenéis, podéis hacer a lo mejor lluvia de ideas, mind maps. Un tema puede abrir muchísimas áreas, os quedáis con una, volvéis a la otra, recogéis algo de alguna más, y a partir de ahí vais sacando un MVP, ¿no? Y siempre desde el consenso. Esto es bastante relevante. Creo que
una de las últimas cositas que os traía es que intentéis a lo mejor fraccionar los aprendizajes más complejos. En particular, y lo he comentado antes, la programación. Eso quizás va a ser lo que a muchas les cueste más. Si lo podéis ir incluyendo en pildoritas, lo mismo los conceptos de inteligencia artificial, desde el juego. Hay muchísimos recursos en el currículum. Para mí el currículum es una maravilla, pero sobre todo para las pequeñas, muy denso. Yo no les pediría que ellas miren el currículum, es demasiado. A lo mejor sí les pediría, mira este ejercicio concreto. Hay vídeos que son buenísimos y ver el vídeo es muchísimo mejor que contárselo porque realmente está muy bien hecho, pero hay que guiarlas. Sí que os diría que tiréis del currículum no para usarlo tal cual, sino para que os den ideas. Hay muchísimas cosas, hay vídeos, hay tutoriales, hay ejercicios, hay un montón de plantillas que son muy interesantes, por ejemplo la del MVP o la de búsqueda de problema. Ya os están dando pautas de cómo podéis afrontar un problema o una cosa concreta, ¿no? Pero os diría que se lo filtréis, que filtréis para ellas esos ejercicios. Algunos a lo mejor lo que podéis hacer es pedirles que lo vean en casa, otros los traéis a las sesiones y los trabajáis juntos, otros utilizáis solamente el material. Sí que creo que merece la pena que hagáis ese prefiltro. Y luego ya lo último, que os lo han dicho ellas también, tened siempre en mente lo que hay que entregar. No solamente lo que hay que entregar, sino cómo lo van a valorar, porque yo no me acuerdo, pero creo que los dos pitch eran como el 60 al 70% de los puntos totales. Eso es importante. Tienen además cada uno de ellos una rúbrica de lo que hay que trabajar y hay muchísimas cosas y esto también es lección aprendida, que no arrancas hasta el último momento porque crees que no puedes hacer un pitch hasta que no has acabado la aplicación, y no es real, porque hay una gran parte del pitch que va de cómo tuviste la idea, de cómo has investigado la idea. Entonces, según vas dando esos pasos, puedes a lo mejor pensar cómo quieres contar luego eso en un vídeo, porque eso al final requiere muchísimas iteraciones. Meter 6 meses de trabajo en 3 minutos es muy complicado, y ahí vais a iterar muchísimas veces, ¿no? ¿Cómo cuento esto? ¿Qué cuento? ¿Qué quito? ¿Qué dejo? ¿Qué incluyo? ¿Cómo le pongo una cara visual? Con lo cual es algo que podéis empezar pronto, que seguro que, como decían, tenéis niñas que prefieran hacer un vídeo y otras que prefieran hacer un programa, y podéis diversificar desde bastante pronto. Pues creo que es todo. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha ido. Ahora queremos dar un espacio para que nos podáis preguntar. Vamos a dedicar poquito tiempo porque queremos hacer también el espacio de networking y somos muchas y nos podéis preguntar a todos, ¿vale? Así que si tenéis preguntas, podemos pasar un micrófono. Gracias, Marta, por tu experiencia, y tener en cuenta una cosita que me gustaría agregar, que son niñas. Nosotros somos de tecnología y a veces no nos damos cuenta, pero trabajar con colores, trabajar con, pues les encanta. Los rotus, los post-it, les encanta. Y si es online, hay muchísimas herramientas online que también tienen colores. Así que eso es un tip, por lo menos cuando yo fui mentora, que me ayudaba muchísimo. Venga. Hola, bueno, me presento, soy Jimena. Muchas gracias por toda la ayuda que nos habéis dado hoy. Quería preguntaros, creo que más o menos lo he visto, pero por confirmar. Hay como el programa es de Estados Unidos y los cursos van diferentes, he visto, tengo una niña que va a ser de 12 años, pero está en primero de la ESO, pero los cumple en octubre. Entonces entiendo que puede entrar en beginner sin problema. La fecha es al 1 de agosto del 2026. Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta esa fecha. Entiendo que de todas maneras, en la plataforma te sale si es junior o beginner. Pero bueno, lo miramos. Vale. Y luego la otra duda que tengo, bueno, hablé contigo, Vanessa, que soy de Rivas. He visto que no hay ningún sitio que ya tengáis hablado. ¿Podemos ir a hablar nosotros directamente o con ayuda de vosotras igual firmar algún convenio que habéis comentado antes? En algunos casos tenemos ayuda de algún ayuntamiento, en este caso todavía con Rivas no lo tenemos, pero sí tenemos
relación con las bibliotecas. Entonces, o bien podemos intentarlo nosotros, pero también lo podéis hacer vosotros directamente o pedirle a los padres que busquen un espacio. Vale, sin problema. Si son niñas que conocen al mentor y que conocen al equipo, se pueden reunir en una casa, pero si se reúnen en una casa, lo que nos pide Technovation es que siempre haya 2 adultos, ¿vale? Tengámoslo en cuenta en todos los casos, para que estemos todos más cómodos, ¿vale? Y en el caso mío, si yo pusiera, o mis hijas fueran a este programa y no conociera a los mentores, me sentiría mucho más cómoda si van a un espacio público, ¿no? Que no fueran a una casa particular de un mentor que no conozco, por lo menos cuando empezamos. Así que nosotros ponemos a disposición de todos los espacios públicos con los que tenemos ya un convenio, ¿vale? Vale, muchas gracias. Eso sería todo. Sí. Gracias. Hola, soy Esther. Es nuestro primer año que vamos a ser mentoras. Trabajo en Repsol, soy compañera de Marta. Y una pregunta, en nuestro equipo es de beginners, ¿qué rol tienen o tenemos que dar, no sé si tenemos que dar o tienen que asumir más bien los padres en este caso? Porque a mí me inquieta un poco, ¿no? Que todavía son niñas pues que no son autónomas a nivel de comunicaciones, ¿no? Ya tenemos un grupo de WhatsApp con ellos y bueno, pues luego cómo las acompañan, todo esto entra en el currículum, qué tenemos que hacer. Tampoco quiero yo ser perseguidora de los padres, ¿no? De darles la responsabilidad, pues de entrar a la plataforma y darlos de alta, entran no sé cuánto. ¿Cómo se gestionan esas situaciones? Bueno, para el caso de las pequeñitas, de las beginners, lo que nos dice Technovation es que los padres deberían estar muy detrás de las niñas. Por ejemplo, si se conectan y miran algo de la plataforma, normalmente lo podrían mirar con alguno de los padres o de las madres. Pero les podemos alentar preguntándoles qué han hecho en la reunión. ¿Tienes algo que ver en casa? Igual que como cuando hacen los deberes, muchas niñas tienen ayudas de sus padres. En este caso, y cuando son pequeñitas, el programa lo que sugiere es que los padres pregunten. También les puedes pedir que te ayuden a buscar un espacio donde reunirse, que cuando al final casi todos los equipos llevan unas camisetas para sentir esta pertenencia a un equipo. Pueden pedir que las madres o los padres busquen de hacer esas camisetas y se ocupen de hacer algo, ¿vale? Y normalmente se crea el grupo de WhatsApp con los padres porque no tienen teléfono, no tienen móvil las chicas, y la comunicación es a través de ellos. También no suelen tener ordenador y si se conectan, pues la madre o el padre normalmente pues les ayuda con ese tipo de tareas, ¿vale? Si tienen que hacer algo. Y siendo tan pequeñas, ¿es viable? O sea, entiendo que es posible porque se realiza, ¿no? Pero me parece un proyecto muy ambicioso. Pues te sorprendería y si quieres, métete. Hemos creado en el canal de YouTube nuestro una galería de aplicaciones. Este año llegó a la final internacional esos 15 equipos de todo el mundo. Hubo uno beginner y uno junior, uno beginner de Rivas, que hicieron la aplicación Lufa, una aplicación preciosa, y eran niñitas de 9 años. Así que lo puedes mirar que la aplicación y cómo lo cuentan. ¿Ah? Gracias. Espera que vamos a hacerlo por micrófono. Vale, gracias. No, yo quería comentar, yo he sido mentora 2 años en el programa y he sido mentora online y me ha tocado el equipo, digamos el mismo equipo 2 años seguidos porque han querido que repetir y demás, y eran niñas de 8 años y 9 y la verdad que se puede hacer. El programa tranquilamente, el primer año los padres han estado muy involucrados, apoyándolas y demás a las niñas. Imaginaros que era online porque las niñas estaban en Palencia. Incluso el primer año una de las mentoras estuvo en Gran Canaria, o sea que nos conocimos cuando hicimos el evento aquí presencial en mayo de la final regional. Se puede, pero requieren el apoyo de la casa, de la madre, el padre, un hermano, no sé, de acuerdo a cómo esté constituida la familia. ¿Vale? Y bueno, y la verdad que sí, van aprendiendo. Muchas veces a lo mejor la mamá o el papá veía lo que había que hacer, hacían un seguimiento y bueno, y ya el segundo año ya estaban un poquito más, las niñas más, digamos, ágiles con las cosas y ya haciendo. Pero sí, los padres es fundamental, o sea, el apoyo de la familia es fundamental
cuando son pequeños. Pero sí se puede, ¿eh? Nosotros hemos presentado y hemos llegado con los entregables. Es importante poner, como han repetido, la fecha, un plan, un deadline, y eso es increíble, pero las niñas hay que ir guiándolas como mentoras, con los padres, todo. Yo, por ejemplo, este año, es cierto que las niñas eran un poquito más adolescentes y tuvimos ahí algún temita con ellas, que había algunas, no digo riñas, ¿no? Pero hay algunas, y bueno, hablé con los padres para ver dónde estaba el problema, y porque digo, todo online, que también es más complicado, y bueno, digamos, se resuelve, se va, y uno va aprendiendo también. Todos aprendemos, tanto las niñas, los padres, los tutores, y la verdad que estaba muy bien, muy bien. Nada, quería compartir eso. Porque gracias, Marcela. Ya que preguntaban. Gracias. ¿Alguna pregunta o nos vamos a refrescos? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería preguntar, porque es nuestro primer año como mentoras y estamos en el grupo de Securitas, que entiendo que las niñas que se van a presentar también va a ser su primer año. Entonces, mi duda era si es viable o si se ha hecho en algún momento antes el invitar a otros grupos de otros años para que cuenten su experiencia, o a lo mejor si se identifica, por ejemplo, un proyecto similar que tiene parte, pues, de algo que se vaya a trabajar, que se pueda contactar con esos equipos de otros años para que nos cuenten un poco, pues, cómo lo han hecho, cuál ha sido su experiencia, porque en nuestro caso vamos a ser todos principiantes y nos va a venir muy bien, pues, tener ese apoyo. Pues podemos hacerlo si queréis. A veces dentro de los hubs que hay en las empresas se hace, pero como es la primera vez vuestra, podemos hacerlo. Un momento de encuentro y donde los equipos ya ven que les queda un mes y pico para entregar, es cuando vienen al evento intermedio aquí en la nave. Aquí conocen a otras niñas y piensan que no van a llegar, que no van a poder terminar con todo, y a eso les da un subidón que todas terminan entregando. Queremos mencionar que aquí la embajada nuestra tiene un 80% de entrega de los equipos. Es altísimo. A nivel mundial es del 30% más o menos. Entonces, lo que les pedimos, y por eso recalcamos tanto y ha recalcado tanto Pilar, lo importante es que entreguen. Y lo que decía Marta, no importa que la aplicación sea perfecta, que sea bonita, lo importante es que recorran todo el camino, que hagan algunas pantallas, pero que presenten el vídeo, que presenten su proyecto, y la participación en la final, si pueden ir, es increíble para las chicas. Lo que siempre ha dicho Nera, salen 2 centímetros más altas todas las niñas, así que hay que comprar ropa nueva al día siguiente. Pero de verdad, es una experiencia muy muy bonita donde van a aprender. Y contestando a lo que nos decías, podemos organizar reuniones con otras chicas que les da también un empujón, ¿vale? Creo que había una pregunta por ahí. Sí, yo creo que es la última y luego pasamos a compartir algo y podéis preguntarnos a todos, ¿vale? Vale, pues hola, yo soy Laura, también es la primera vez que voy a hacer el programa y también mi grupo son chicas de la categoría junior y es su primera vez. Quería preguntaros un poco acerca de la gestión del tiempo. Por lo que tengo entendido, las chicas van a tener que trabajar por su cuenta, en su casa. Entonces, si nos podíais dar algún consejo para animarlas a que trabajen y busquen cosas por su cuenta, pero que no se agobien ni no lo consideren como una tarea. Pues tú vas organizando las sesiones cada semana y tienes un objetivo, y es lo que compartes, y lo que decía Marta, lo puedes compartir. Pues si tenemos que llegar al 20 de abril con todo esto, pues nos vamos a organizar así. En cada semana vamos a hacer estas tareas, y si no llegamos a hacerlas hoy, ¿queréis investigar? ¿Queréis mirar algo en casa? ¿Por qué no pensamos en el logo? ¿Por qué no dibujáis el logo tranquilamente en casa y luego lo compartimos en la sesión siguiente? Porque si no, te pasas las 2 horas haciendo el logo en el día que la tienes juntos. Ten en cuenta las fechas de exámenes, eso es súper importante. Y si una no puede venir, o si una semana quedaron en hacer algo y no lo pudo hacer por la razón que sea, no pasa nada, porque somos un equipo y estamos todos para apoyarnos, ¿vale? Entonces es compartir un poco qué podéis hacer esta semana, quién tiene ganas de hacer esto.
lo hacemos entre todas, lo hace alguna, nos repartimos las tareas porque vemos que no vamos a poder llegar o porque hay alguna que le interesa más una tarea que la otra. Se organizan perfectamente, mejor de lo que lo hacemos los adultos, así que confía en el equipo que lo hace fenomenal. Es que su idea es